de su canciller, quien indica que ambos no podrán asistir por razones de agendas comprometidas con anterioridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que en reemplazo del canciller asistirá y asiste el director general de Asuntos Jurídicos, embajador Claudio Troncoso. Por último, se ha recibido una solicitud de audiencia del embajador de Ucrania en Chile, señor Duri Diudin, que solicita audiencia con esta comisión con la finalidad de tratar varios temas de cooperación parlamentaria entre ambos países. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Eh, Agradecemos la presencia del senador Felipe Cas y del senador José Miguel Insulza. Y yo quisiera señalar, antes de ver el tema que nos convoca, contarle un poco a la comisión que estuve ayer con el canciller, que se acostumbra que cuando uno asume la presidencia de la comisión hay un saludo protocolar. Le hice ver algunas inquietudes que hay de la comisión sobre algunos temas. Y dentro de los temas que yo le destaqué, nuestra relación con Argentina, que es bueno e importante que nosotros hagamos la reunión que corresponde con los parlamentarios argentinos, que no se ha podido realizar solamente cuando ellos vinieron para acá. Creo que tenemos que preocuparnos también y hablar con quien corresponde en tema de nuestra relación con Perú. Ya fuimos hace algunos años atrás, 2 años atrás o el año pasado, estuvimos con la presidenta. Creo que es importante que nos reunamos con los parlamentarios. Aquí también se habló del tema de Venezuela. Obviamente el canciller está muy interesado en lo que respecta, sabiendo que no tenemos relaciones con ellos. Y el tema también que que debiéramos considerar es lo que está pasando en Gaza. Y otros temas generales con él. Entonces convenimos que más allá de, de que el canciller venga, la idea es que en primera instancia, el lunes 26, después de semana, podamos tener un almuerzo en la Cancillería para hablar con toda confianza y sobre todas las inquietudes que tiene la comisión. Así que vamos a coordinar con Nicolás. Ojalá pueda hacerse tipo 1:30 el próximo lunes, perdón, no el próximo lunes, el lunes 26. Bueno, el ministro Montes informó que no podía venir en el día de hoy a la comisión y hoy día le pedimos al ministerio, viene en su representación el director general de Asuntos Jurídicos, don Claudio Troncoso, a quien le vamos a dar la palabra sobre este proyecto que nos convoca, que es de la Comisión Bicameral Permanente de Relaciones Exteriores con respecto a los tratados. También lo toqué con el canciller, existe buena voluntad, pero hay algunos cambios que ha planteado el gobierno y para eso le vamos a ceder la palabra, a don Claudio Troncoso, antes al senador Insulza, y yo quisiera decir que yo vi de parte del canciller bastante interés y disposición a buscar una figura alternativa con respecto al proyecto que nos convoca. Tiene la palabra el senador José Miguel Insulza. Solamente para agregar dos temas, presidente. Primero, uno que está de alguna manera vinculado con lo que se ha dicho acá. El embajador de Argentina había pedido hace bastante tiempo ser escuchado en esta comisión, decidimos no hacerlo todavía, pero creo que sería hora ya de invitarlo realmente, porque las relaciones están bastante normales y por lo tanto sería importante que él nos presente su punto de vista respecto a los temas de paso fronterizo y otros asuntos que están planteados. Bueno. Segundo, acabo de enterarme hace 20 minutos de que el gobierno de Estados Unidos presentó recién su presupuesto. El presupuesto norteamericano es bien especial porque es el presupuesto de lo que se espera gastar eventualmente, pero finalmente para poder gastarlo ya tiene que haber una decisión de gasto, ¿no? Y aparte. Pero de todas maneras es bien preocupante que la mayor parte de los organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas, no figuren en el presupuesto. No sé si no tengo el texto para saber si figura con presupuesto cero o si simplemente no figura en el presupuesto. Pero sería interesante que nos enteráramos por parte del Ejecutivo en algún momento de cuál es la situación de los organismos internacionales y su financiamiento, porque a mí francamente me llamó la atención. Yo habría esperado una cantidad menor, pero que no esté en el presupuesto me parece realmente peligroso. Yo, gracias senador Insulza, yo le pediría a Nicolás, al asesor de
de la Cancillería que considere este tema el día 26. Importante nosotros tener una información de parte digamos, del gobierno. Y si es que lo veamos el lunes 26, y si no, lo hacemos en una sesión. Ahora, con respecto al día, ¿cómo? Con respecto a Argentina, yo haría el día martes 27. El martes 27, yo invitaría al embajador de Argentina y también darle audiencia al embajador de Ucrania. O sea, a los dos ese día, en horarios distintos, porque yo creo que no corresponde que estén todos. O sea, yo desde ya la tabla para el día 27. ¿Por qué no el 20? ¿El 20 no estamos de vuelta No, otra vez? no. ¿Seguro? Perdón, es semana regional. Regional, sí, pero regional, esa es la razón. Ajá. Correcto. Entonces, el martes 27 incorporamos en primera instancia al embajador de Argentina, invitarlo, e invitamos a continuación el de Ucrania, Muy bien. para poder recibirlo. Y el lunes 26, para que tome nota Nicolás, es importante que vamos a ver los temas de Argentina, de Perú, el tema del presupuesto que ha señalado, la situación con Venezuela, que ojalá podamos disponer de un par de horas para poder conversar. Senador Kass. Gracias, presidente. No, yo, dado que el día lunes 26 tendremos esta reunión en la Cancillería con el canciller, y dado que está Nicolás acá, uno de los temas, porque Venezuela es algo muy amplio y tiene muchas aristas, pero hay un tema que me gustaría que tal vez Nicolás, como el encargado de asuntos jurídicos de la Cancillería, tal vez tenga más información, tal vez para ese día, no digo que ahora la informe, pero que Chile se hizo parte del proceso en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Entonces no sé en qué está ese proceso, no sé si esto lo está llevando la Cancillería, no sé si lo está llevando algún otro órgano del gobierno de Chile, pero en su minuto el presidente Piñera se hizo parte activa de esa querella. Yo fui uno de los autores también en su minuto de una presentación junto con parlamentarios de Chile y parlamentarios de Colombia, que en ese minuto era el senador Duque, en ese minuto yo era diputado. Entonces me gustaría mucho, porque a veces estos organismos internacionales, presidente, también funcionan con cierta presión de quienes hacen demandas, las querellas. Mientras más uno esté encima, mientras más uno presione a la Corte, finalmente pueda tener algún resultado. Entonces, si en la tabla de ese día, en la conversación con el canciller, pudieran informarnos al respecto del estatus de ese proceso, sería muy beneficioso, presidente. Muchas gracias, senador Kass. ¿Tenemos algún problema con la transmisión? ¿No? Perfecto, ya. Perfecto. Entonces, para concretar, Nicolás, los temas no están priorizados acá, pero son temas a tratar. Argentina, Perú, presupuesto de Estados Unidos, por el tema de organizaciones, de organismos internacionales que no están considerados, el tema de la situación de la Corte Penal, de la Corte Internacional Penal, en donde Chile ha sido uno de los demandantes, por decirlo así. Y estamos de acuerdo con la tabla del día 27. Bueno, yo quiero dejar al director. Bueno, y también vamos a ver temas de agenda, qué es lo que viene de parte de la Cancillería. Tiene la palabra el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, don Claudio Troncoso. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto a los temas que se han planteado para el 26, efectivamente vamos a preparar Perdón que lo interrumpa, pero una cosa importante. En este minuto también se ha incorporado telemáticamente el senador Edwards. El senador Edwards no está presente aquí porque tuvo una urgencia con uno de sus hijos, un tema traumatológico de uno de sus hijos, y él obviamente tuvo que viajar a Santiago. No es una situación mayor, pero sí que muy delicada. Tiene la palabra don Claudio Troncoso. Bueno, en primer lugar, desearle al hijo del senador Edwards que se pueda recuperar bien y que supere el accidente que tuvo. No, respecto, antes de comenzar, presidente, de los temas, hemos tomado nota de ellos. Vamos a preparar una información para que el ministro pueda
tener el diálogo con ustedes el 26. Efectivamente se han hecho muchas cosas en relación a la Corte Penal Internacional. La más reciente fue a fines de marzo pasado, que hubo reuniones del ministro de Relaciones Exteriores, el fiscal nacional, con la presidenta de la Corte Penal Internacional y con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces hay actualizaciones respecto de esto. Efectivamente, el presidente Piñera, en la administración de él, se presentó, como dice el senador Kast, está en remisión a la Corte Penal Internacional por el tema de Venezuela con un conjunto de países, pero información más detallada podremos entregarla en esa oportunidad. Pero sí, efectivamente han habido, senador, distintos avances. Bien, respecto del tema que nos convoca hoy día, que se refiere precisamente a un proyecto de ley ya presentado hace bastante tiempo, con el objeto de modificar la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional para crear la Comisión Mixta Permanente de Relaciones Exteriores, quisiéramos hacer presente los siguientes elementos. En primer lugar, que las relaciones en esta materia respecto de asuntos internacionales y de tratados internacionales que le competen tanto al presidente de la República como al Congreso Nacional están definidas en la Constitución Política de la República, y esta Constitución ha contenido estas normas desde larga data. Ya en 1833 se establecía la facultad especial, privativa, del presidente de la República de conducir las relaciones internacionales y de negociar los tratados internacionales, y firmar y ratificarlos, requiriendo la aprobación del Congreso Nacional. Esto también fue contemplado en una forma bastante más desarrollada en la Constitución de 1925, en que estableció por primera vez la facultad del Congreso Nacional de aprobar o rechazar los tratados internacionales que se les someta al presidente de la República antes de su ratificación, y estableció que la tramitación de los tratados en el Congreso se sometería a los mismos trámites de una ley. Después hay un desarrollo en la Constitución de 1980 que permitió también diferenciar los tratados que requerían aprobación del Congreso ya explícitamente de aquellos que no, y se señaló que, ¿no es cierto?, los acuerdos que se alcancen en ejecución de un tratado anterior no requerirían aprobación legislativa, a menos de que se tratara de materias propias de ley. Por lo tanto, ahí se fijó el criterio de que versando el Tratado Internacional de Materias de Ley debía ser aprobado necesariamente por el Congreso. Y se estableció también la posibilidad de que el Congreso pudiera habilitar al presidente de la República para, en el mismo acuerdo aprobatorio, dictar disposiciones con fuerza de ley que pudieran implementar el tratado posteriormente con medidas legales. Con posterioridad a eso, en todo el periodo que va entre el año 1990, presidente, y 2005, hubo distintas iniciativas de parlamentarios. Por eso creo que es importante situarlo un poco en el contexto histórico de esta iniciativa, con el objeto de poder, digamos, ver de qué manera se podía ampliar un poco más la atribución del Congreso Nacional en materia internacional. Y esto finalmente condujo a la aprobación de la reforma constitucional de 2005, que es la que conocemos, ¿no es cierto?, como la reforma aprobada durante el gobierno del presidente Lagos, que contuvo una serie de otras materias muy importantes en cuanto a la modificación de nuestra institucionalidad política, y que en materia internacional contuvo también elementos importantes que hicieron, digamos, acrecentar la intervención del Poder Legislativo en el tema de tratados internacionales, pero fundamentalmente ligados al proceso de aprobación de los tratados internacionales, que está regulado hoy día en el artículo 54, número 1 de la Constitución. Y ahí se señaló, ¿no es cierto?, que debía el presidente de la República, al presentar un tratado, ¿no es cierto?, informar en el mensaje y en su comparecencia al Congreso del contenido y alcance del tratado, ¿no es cierto?, y entrar en esa discusión con los parlamentarios respecto de dar toda la información respecto del tratado. También
se habilitó que el Congreso Nacional pudiera sugerir la formulación de reservas o declaraciones interpretativas. Este tema de la reserva y declaraciones interpretativas en algunos tratados son elementos, cuando están permitidos por el derecho internacional, muy importantes e interesantes para poder despejar temas que pudieran entrar en colisión con la legislación interna, ¿no? Entonces, eventualmente, si el tratado lo permite, se pudiera formular en algún caso una reserva a una disposición específica del tratado o una declaración interpretativa que limite los alcances de la interpretación de la norma que se está discutiendo. Ahí se habilitó a los parlamentarios para que pudieran intervenir en la sugerencia de estas declaraciones interpretativas y de estas reservas. También se abordó un tema que no había sido abordado explícitamente hasta el momento en la Constitución, que se refiere a la denuncia de los tratados. La denuncia de los tratados es básicamente la facultad que tiene el Estado de retirarse de determinados tratados bajo las condiciones que establezca el propio tratado o el derecho internacional. Hasta antes del 2005, esta era una facultad exclusiva del presidente de la República, no estaba dentro de las facultades del Congreso, se entendía que integraba el campo amplio de la conducción de las relaciones internacionales, y a partir de la reforma de 2005 se señaló que el presidente de la República, si bien podía denunciar un tratado internacional sujeto a las cláusulas del propio tratado, tenía que pedir previamente la opinión de ambas ramas del Congreso Nacional, ¿no? Tanto de la Cámara como del Senado. Y también en el caso que el presidente de la República decidiera, por ejemplo, formular una reserva, tenía que informar de esa reserva en el proceso de aprobación legislativa, y en el caso que decidiera posteriormente retirar la reserva, requería previo acuerdo del Congreso. Entonces, todas estas fueron medidas que se adoptaron para tratar de poder acrecentar la intervención del Congreso Nacional en todo el proceso de aprobación de los tratados internacionales, y de alguna manera significó un mayor equilibrio, digamos, entre las facultades del presidente de la República y del Congreso Nacional. Con todo, ¿no es cierto?, hay que tener presente que tenemos un marco constitucional, que el marco constitucional implica que el presidente de la República, en el artículo 32, número 15, tiene la facultad exclusiva y por lo tanto especial, exclusiva y excluyente, digamos, de conducir las relaciones internacionales, como lo dice nuestra Constitución, ¿no es cierto? Con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime conveniente para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso de acuerdo a lo establecido en el artículo 54. Y el presidente podría incluso, en casos que así lo ameriten, y hay casos que así lo ameritan, pedir que las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos sean secretos. En determinados casos hay negociaciones muy sensibles que así lo exigen, digamos. Entonces, para poder analizar este proyecto y ver qué otras iniciativas se podrían adoptar en esta materia, que sean consistentes con nuestro marco constitucional, era importante tener presente digamos, evolución histórica y cuáles son las normas que actualmente nos rigen. Ahora, este proyecto es un proyecto de iniciativa parlamentaria, se presentó por parte de algunos diputados ya hace bastante tiempo, más de 15 años, y básicamente tiene tres objetivos fundamentales que están reseñados en el propio exposición de motivos de la moción, que es, por una parte, acompañar el proceso de construcción del acuerdo o tratado internacional, conociendo las ventajas y haciendo ver los inconvenientes que esto representan para el país desde el primer momento. En segundo lugar, realizar un seguimiento de todo y cada uno de los tratados internacionales, y también realizar un seguimiento de la actuación de los representantes de Chile en organismos internacionales. Bueno, esto está planteado en la modificación de algunos artículos de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Tal como está planteado, lo que la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores quiere, digamos, expresar en este momento,
es que teniendo la mejor disposición de buscar un mecanismo en que haya una mayor intervención del Congreso en temas que preocupan a todo el país, digamos, como son la aplicación y eventualmente negociación de acuerdos internacionales, especialmente en ciertas áreas, tenemos que respetar los límites de nuestra Constitución. Entonces, tal como está planteado el proyecto, el acompañamiento en las negociaciones en términos tan amplios y el seguimiento de todos y cada uno de los tratados y sobre todo de la actuación de los representantes en organismos internacionales, cuando se debatió esto el año 2011 en la comisión de la Cámara de Diputados, generó muchas dudas de constitucionalidad, esa es la verdad, porque podría entrar en conflicto con el artículo 32, número 15 de la Constitución, que establece las facultades del presidente de la República en esta materia. Entonces, lo que nosotros quisiéramos expresar en esta oportunidad es que el Ministerio y el Ejecutivo estaría abierto a buscar una fórmula que pudiera brindar mayor información respecto a esta materia, pero naturalmente no puede esto entrar a regular de un punto de vista vinculante legalmente al Ejecutivo en, por ejemplo, intervenir en negociaciones en curso. Porque las negociaciones internacionales, sin perjuicio de la disposición que pueda tener el Ministerio, la ha tenido muchas veces de incorporar a otros actores en las negociaciones internacionales necesitan una unidad de dirección y esta unidad de dirección en todos los países está radicada en el Poder Ejecutivo. En el caso nuestro, el presidente de la República, en el caso de otros países que tienen otros sistemas políticos será, ¿no es cierto?, el gobierno dirigido por el primer ministro, en fin. Y luego viene el debate parlamentario como tal sobre aquello, digamos. Y el tema del seguimiento tampoco podría ser algo autónomo que entrara en conflicto con, en definitiva, la evaluación y cómo se ha ido desarrollando este tema, que pueda efectuar el propio Poder Ejecutivo. Y por lo tanto nosotros vemos que tal como está hoy día planteado el proyecto, presenta dudas serias de constitucionalidad. Se hicieron presentes estas mismas cuestionamientos de constitucionalidad del año 2011 por los ministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera, especialmente el canciller de la época, y por profesores de Derecho Constitucional. De manera tal, y para finalizar, presidente, nosotros estaríamos abiertos a buscar alguna fórmula que permitiera, digamos, establecer algún mecanismo de información a las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras sobre, ¿no es cierto?, las negociaciones internacionales en curso, sobre todo en materia económico-comercial, que creo que es la mayor preocupación que puede suscitar, y además hay que acotarlo de alguna forma, porque tampoco puede ser un mar sin orilla, digamos, el compromiso que se esté adoptando en esta materia. Entonces, sobre negociaciones económicas internacionales, por ejemplo, y sobre una evaluación de los tratados de libre comercio, entregar información, por ejemplo, de forma periódica, que el ministro de Relaciones Exteriores pueda concurrir o deba concurrir, digamos, al Congreso Nacional, especialmente a las comisiones de relaciones de ambas cámaras, con este propósito, de entregar toda la información que sea factible de entregar, digamos, y tener un debate con los senadores y diputados para recoger opiniones sobre esta materia. Eso es, presidente, lo que nosotros podríamos opinar sobre esto, señalando que el texto tal como está no nos parece viable constitucionalmente. Gracias. Gracias. Yo quisiera señalar lo siguiente. Este proyecto de ley fue aprobado unánimemente en las comisiones de Relaciones Exteriores y en la sala de la Cámara de Diputados y fue declarado admisible, independiente de las consideraciones que ha hecho la Cancillería. Nosotros entendemos que hizo antes que hace ahora. Nosotros entendemos que este proyecto se dio en un contexto
en que habían una serie de tratados de libre comercio en donde los parlamentarios teníamos la función de aprobarlo o de rechazarlo. Entonces, con la finalidad que exista una mayor intervención de parte del Congreso Nacional, nosotros planteamos este proyecto. Entiendo que los tiempos son distintos, entiendo que existe una buena voluntad de parte del gobierno. Nosotros estamos muy dispuestos, quienes somos los mocionantes de este proyecto, estamos muy dispuestos a hacer los cambios que se requieren, pero en ningún caso este proyecto intenta transgredir ni tampoco incorporar las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Lo que se plantea aquí es simple y así el propio canciller lo entendió, independiente de las consideraciones que ha hecho el director jurídico. Aquí nosotros queremos que exista un deber del Ejecutivo, de la Cancillería, de informar. Y para eso yo voy a pedir de que nuestros asesores, y mandatar a los asesores de la Cancillería, junto con la Secretaría, para ver si presentamos otro proyecto o hacemos algún tipo que permita hacer indicaciones y reformularlo. Lo que nosotros buscamos, en el fondo, que se integre una comisión bicameral entre la Cámara de Diputados y el Senado de las Comisiones de Relaciones Exteriores, en que se reúnan 1 o 2 veces en el año para hacer un seguimiento a todos estos proyectos. En ningún caso queremos intervenir en las atribuciones que tiene el gobierno como parte de la negociación, que son reservadas. Pero nosotros queremos saber cuál es el sentido del Tratado de Libre Comercio, cuáles son, de los futuros tratados de libre comercio, cuáles son las modificaciones y adecuaciones a la legislación, y por eso queremos darle un carácter de ley en el sentido de que sea un deber de información. Así lo ha entendido el canciller, existe buena voluntad. Ahora la idea es que lo podamos concretar con la colaboración del Ejecutivo y de la Secretaría de esta comisión, con la finalidad de poder llevar adelante esta iniciativa, que a mí me parece que es una iniciativa importante. Senador Casa, ¿alguna consulta? No, yo primero creo que efectivamente es clave mantener por lo menos una directriz en materia de relaciones internacionales y que haya una sola mirada, ¿no? Por un tema de funcionamiento. Ahora, la pregunta que yo me hago y le hago a la Secretaría, hoy día es posible que comisiones de Hacienda o de Relaciones Exteriores convoquen en conjunto 1 vez al año, 2 veces al año al canciller, que vean materia en conjunto. O sea, no es algo que hoy día que sea imposibilitado. O sea, lo que sí creo que tiene razón el Ejecutivo es que ojalá el diseño institucional quede muy nítido, porque nosotros tenemos una función distinta a la del Ejecutivo, y creo que eso es lo que usted de buena manera, presidente, que es uno de los mocionantes por lo que veo, está en ese espíritu. Entonces, y lo otro que también es importante es que ojalá sea bien preciso el fin de este. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Que a veces, y yo que ya llevo más años de los que me imaginaba en el Congreso, llevo 4 diputados y ya casi 8 de senador, a veces nos llenamos de procedimientos burocráticos que poco ayudan. Entonces, ojalá que esto tenga un fin bien específico, sea útil para todos. Yo soy un gran hincha de este Congreso, le tengo cariño, tengo respeto, este Senado particularmente, obviamente, pero que nos transformemos con nuestra creatividad muchas veces en procesos que terminen. Yo a veces veo que se citan ministros una y otra vez, muchas veces justificadamente, pero otras veces también no tan justificadamente. Tenemos que también cuidar la eficiencia del uso de los recursos públicos, porque al final un ministro es un recurso público, sus horas, su tiempo, su energía, sus equipos. Entonces, yo le manifiesto esa simpatía por su moción, presidente, en el espíritu de que efectivamente haya más comunicación, que haya más complicidad. Además, hay algunos tratados que efectivamente son complejos, que hemos firmado en el pasado. Yo, desgraciadamente, a veces por la inercia generan complicaciones no menores. Y aquí yo le hago una pregunta al asesor al jefe jurídico de Cancillería, que tiene que ver con lo que él dijo en las modificaciones del 2005, ¿no es cierto?, del presidente Lago. En particular,
esas atribuciones que tiene hoy día el Congreso son más bien consultivas en realidad. O sea, en el fondo, lo que usted relató es que el presidente cada vez que quiera hace más cómplice del Congreso, pero en la práctica el Congreso nunca es vinculante. Es vinculante cuando tiene que votar, pero no en el proceso de construcción, en el proceso de toma de iniciativa. La iniciativa finalmente sigue recayendo, por lo que entendí, íntegramente en el presidente de la República. ¿Eso es así? ¿O los parlamentarios tenemos alguna iniciativa de poder decir, sabe que el tratado X no me gusta? Hemos evaluado como parlamentarios que es malo para el país y tal vez hay algún espacio de iniciativa ahí. Yo sé que eso cambia la lógica, pero en el fondo esa es la pregunta de cuál es la sana doctrina en esa materia. Gracias, presidente. Tiene la Gracias, palabra, director. Por su intermedio, presidente, relatarle un poco también la experiencia que me he ido adquiriendo a través del tiempo. Les cuento que yo esta tercera vez que hago estas funciones. La primera vez estuve entre el 2000 y el 2010. Estuve 10 años como director jurídico de la Cancillería y me tocó intervenir en este tema de las reformas también, en 2005. Y antes de la reforma, lo que pasaba era lo siguiente. Habían tratados a veces que eran más sensibles, más complejos. Entonces nosotros, sin tener estos instrumentos de la Constitución, nos encontrábamos con que, por ejemplo, habían aprehensiones, ¿ya? Y habían naturalmente discrepancias respecto de ciertas disposiciones del tratado. Entonces, por parte de los parlamentarios, el Ejecutivo planteaba la necesidad de aprobar el tratado y nos encontrábamos con legítimas posiciones de algunos parlamentarios que tenían aprehensiones respecto de ciertos puntos. Entonces lo que se hacía en la práctica, y esto es un poco lo que se trató de resolver acá, formalizándolo, era como un acuerdo político, ¿eh? Y si llegaba a un acuerdo político, pues, tuvimos varios en el Senado, en el sentido de que estarían dispuestos los senadores a aprobar el tratado, concurriendo con sus votos, siempre que, por ejemplo, o se formulara una reserva, alguna disposición que lo permitiera, o, en su caso, formular una declaración interpretativa, ¿eh? Que pudiera dejar fuera en la aplicación del convenio las interpretaciones que pudieran ser más complejas, digamos, ¿eh? Entonces, pero eso en el fondo era un acuerdo, hoy día podríamos decir, de damas y caballeros, digamos. Antiguamente se llamaba un acuerdo de caballeros, digamos, ¿eh? Era un acuerdo como de buena fe política, ¿ya? Y entonces lo que se quiso hacer con esta modificación del 2005 en esta parte fue formalizarlo ya en la Constitución. Y por eso que se estableció que los propios parlamentarios podían sugerir que se formularan reservas o declaraciones interpretativas. Y hay un procedimiento para eso, a iniciativa parlamentaria. Se estableció que si el presidente quería formular esta reserva, tenía que... ¿Sí? Sí, sí, perdón. Por su intermedio, presidente, yo entiendo que las comunicaciones están a través del presidente. Tiene la palabra el senador Kass, para que aparezca el micrófono. No, era una profundización de lo que yo estaba explicando. Si nos puede explicar un poquito más en detalle cómo funciona esa iniciativa parlamentaria y si es que hay un proceso formal donde el Ejecutivo, el presidente de la República, tiene que responder a esa iniciativa o no, y si después se vota, se nos explica brevemente un poquito de pedagogía al respecto. Y yo quiero acotar algo. Si en el fondo nosotros estamos disponibles con el gobierno, está claro que vamos a intervenir entre la comisión y algunos asesores para buscar un proyecto acotado. La idea es que sea una cuestión más institucional a través de una disposición legislativa, en que tenga el deber de informar el canciller o la Cancillería, una o dos veces, ya lo veremos que es lo que es más apropiado, sobre la evaluación de los tratados internacionales, de los que vengan. También hay una proposición que yo sé que no le gusta mucho a la Cancillería, es de que nosotros pudiésemos tener en ningún caso transgredir las atribuciones, en ningún caso decir participar en las negociaciones porque eso no nos corresponde, pero que aparte de esta evaluación que se haga, antes que comiencen las negociaciones del tratado, tener una información acerca del mismo, para poder decir, mira, nosotros como sin intervenir
ni tampoco se trata de colegislar con la Cancillería, pero decir, mire, a nosotros sobre este tratado nos gusta, quisiéramos saber cuáles son los riesgos, cosas totalmente acotadas. Y por eso que el proyecto tiene que ser bien acotado para que sirva. Pero para mí lo esencial en esto es que se cree una comisión bicameral en donde la Cancillería tenga el deber de informar. O sea, es una cuestión de información con la cual conversamos en el día de ayer. Don Claudio. Gracias, presidente. Contestando por su intermedio la pregunta primero del senador Cast. La formulación de reservas y declaraciones interpretativas están reguladas en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional que la complementó. Y se estableció un procedimiento en el cual, en el caso de ser necesario, por ejemplo, si se está discutiendo un tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores, se puede formular, siempre que sea pertinente, de acuerdo al tratado y al derecho internacional, una declaración interpretativa o una reserva. Esto tiene que ser aprobado por la Cámara de origen de esa reserva o declaración interpretativa, y luego tiene que ser aprobado por la otra Cámara porque es una atribución del Congreso, ¿no? Tiene que ser aprobado por ambas cámaras. Y en ese caso aparece como una sugerencia que el presidente de la República es libre de tomar o no, digamos, pero obviamente tiene un tremendo peso político, ¿ya? Eso respecto de lo preguntado por el senador Cast. Y en relación a lo que usted preguntó, presidente, reitero la disposición que expresó el ministro ayer en la reunión, que sostuvo con usted y en la que expresamos en la sesión de hoy, de buscar un mecanismo de información, ¿eh? De información respecto, por ejemplo, del proceso y el avance de las negociaciones internacionales en materia económico-comercial y de su, digamos, puesta en, digamos, de su evaluación, digamos, en su cumplimiento posterior una vez que el tratado esté en ejecución, digamos. Tendremos que hacerlo, tal vez el mecanismo que usted ha propuesto, podemos conversarlo para hacerlo de la mejor forma con la Secretaría, con los asesores que la Comisión disponga, de manera tal de poder tener una redacción que, respetando las disposiciones constitucionales, pueda cumplir este objeto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, agradecerle a la Cancillería también la disposición y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.